Bueno, este programa se lo conoce como Con Estilo Propio y hoy estamos acompañados de Johnny. Así es, Iris. Muy buenos días, Iris. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Qué alegría enorme es poder brindarle información, brindarle palabra de Dios. Y bueno, aquí estamos en este día martes 18, comenzando, ¿no? Nosotros Ya la comenzando. semana ha empezado, pero nosotros comenzamos hoy para poder acompañarle a todos los que nos escuchan. Y bueno, gracias a todos aquellos que están allí del otro lado, ¿no? A todos Sí, los oyentes y bueno, a todos los que nos están mirando por hoodmedios.com, bueno, en todo el mundo. así es, todos Así aquellos del que, habla hispana. exactamente, bueno, aquí estamos un día más para poder brindarle buena información y palabra de Dios. Bueno, le contamos a toda la audiencia que nosotros estamos aquí desde la ciudad de Palo Santo, provincia de Formosa. Así que, y también que se puedan comunicar a la línea telefónica de la iglesia que es el 3704-260022. Así que vamos a empezar, Johnny, como siempre, lo que compartimos en este programa, ¿cierto? Así Eh, es, espera un poquito. Allí lo que están detrás de... Ahí estamos en la consola, la tenemos a Micaela Penayo y también la tenemos en las cámaras, la tenemos a Leti. Allí, Estamos trabajando, bueno, ahora sí, todo un equipo. todo un equipo. Bueno, ahora sí comenzamos. Ahora sí vamos a pasar a empezar el programa. El tiempo de hoy en la ciudad de Palo Santo, hoy 18 de agosto, martes 18 de agosto, siendo las 9:31 de la mañana, es de 18 grados la mínima y de 27 grados la máxima. Está muy lindo, templado, hay solcito, muy pero muy lindo. Está Ahora muy sí, lindo para los Tere. sí, bueno. Más tarde. Ahora sí, Johnny, vamos a pasar al periodo de noticias. Así es. Comenzamos con las noticias. Sí, comenzamos con las noticias del día de hoy. Bueno, dice, Pero antes, Johnny, antes de empezar con a las ver, noticias, casos confirmados de coronavirus en la Argentina. la Argentina. En la Argentina hay confirmados 4.557 nuevos casos y recuperados hay 2.117. Así que ahora sí vamos a pasar. Esta noticia es muy referida casi a esa. Sí, bueno. Última paciente recuperada. La atención y la calidez humana en el Evita fueron increíbles. Ayer fue una señora, la última paciente de COVID, así que en Formosa ya no tenemos ninguna persona que esté infectada con el virus. En la jornada de ayer, personal de salud despidió a la última paciente con COVID-19 del hospital de contingencia COVID-19 ubicado en el hospital interdistrital Evita. Por el momento, Formosa vuelve a en un estatus sanitario libre de coronavirus. En horas de la tarde y ya instalada en su domicilio, la mujer dialogó con la mañana. Lejos quedó aquel 25 de julio cuando habló con este matutino para pedir ayuda y así regresar a la provincia. Esta vez su voz más calma y a la vez desbordada una emoción que atraviesa el teléfono. Qué tremendo, ¿no? Que bueno, ya nuestra provincia está sin casos de coronavirus y ayer fue la última paciente, ya la llevaba en su domicilio y dice que el 25 de mayo ella pedía para que puedan traerla aquí en la provincia, pero ahora ya está re feliz y re calma su vida. Bueno. Economía inició el periodo de aceptación de la oferta de canje de deuda bajo la ley argentina. El Ministerio de Economía dio inicio formal al periodo de aceptación de la oferta de la reestructuración de la deuda pública bajo la ley argentina por 41.717 millones de dólares, que estará vigente hasta el 15 de septiembre próximo. Así lo hizo a través de la resolución 381/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial
que aprobó el procedimiento de reestructuración designada a la Caja de Valores como agente de canje de operación de títulos elegibles. Entonces, con una publicación se dio inicio a esta aceptación, como decía la noticia, temprana de la oferta, que estará vigente hasta el 1 de septiembre próximo, ya falta poco, y luego vendrá un periodo de aceptación entre el 2 al 15 de septiembre y la fecha de vencimiento de la oferta que se podrá prorrogar. Así es, Siri. Bueno, seguimos. Nainec, aquí es noticia local de Formosa. Nainec, más de 1.700 personas hoy cobrarán el IFE 3 en la ciudad de Laguna Nainec. El intendente de Laguna Nainec, Julio Murdoch, para todos aquellos que nos están escuchando desde allí también, qué bueno que puedan saber. Informó que todas las dependencias del municipio están trabajando en forma conjunta con la policía y otras dependencias provinciales, así como con autoridades del Banco Formosa, para que hoy se desarrolle con normalidad el pago del IFE 3 en esas localidades. En diálogo con la mañana, el jefe comunal de esa comunidad norteña recordó que el operativo anterior cobraron el IFE en Nainec unas 1.602 personas, pero creo que este martes o hoy vamos a superar los 1.700 beneficiarios. Explicó que habrá unas 5 a 6 bocas de pago en la sede de la subsecretaría local de la Policía Provincial, estimando que para el mediodía creo que ya estará finalizado todo, como ocurrió en ediciones anteriores, gracias a la eficiencia y agilidad de los agentes del banco, de seguridad y al comportamiento de la gente. Así que hoy se estará pagando el tercer IFE en Laguna Nainec. Bueno, para los que nos escuchan de allí, que puedan saber también. Así es, Johnny. Vamos a pasar, Johnny, también a un poco de noticias internacionales. China dice que su vacuna para el coronavirus estará a la venta para fin de año. Vamos a ver qué cuenta la noticia. El presidente de la compañía farmacéutica estatal dijo que su vacuna contra el coronavirus empezará a comercializarse para fin de año. Dijo además a un diario del Partido Comunista Chino que la vacuna costará menos de 1.000 yuanes, unos $140, y será dada en dos dosis con 28 días de diferencia entre sí. Agregó que será necesario que se vacunen los estudiantes y trabajadores de las grandes ciudades, pero no aquellos residentes en zonas con baja densidad de población. No todos los de 1.400 millones de personas del país tendrán que ponérsela. En una entrevista con el periódico citada por la agencia de noticias china, que tiene 2 vacunas de fase de prueba, posee una capacidad de fabricación anual de 220 millones de dosis. Liu, quien es también secretario del Partido Comunista, señaló al diario que él mismo se inoculó la vacuna. Así que la vacuna costará menos de 1.000 yuanes, unos $140, y será dada en 2 dosis con 28 días de diferencia. Y dijo el presidente de la compañía farmacéutica estatal. O sea que China para fin de año estará poniendo en venta su vacuna. Así es, entonces ya está la vacuna. Sí. A fin de año se Johnny, estará vendiendo. ¿te parece si vamos a un pequeño corte musical? Así es, Vamos a ir entonces a un pequeño corte musical. No te desprendas de allí, quédate y ya volvemos. Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto que esta situación. He tratado, pero no he logrado. Bueno, querida audiencia, querido oyente, Ya ya estamos estamos aquí de vuelta. Y se estaba comunicando con nosotros Claudia Cuetos. Así que un saludito para Claudia, para toda la familia, que siempre ellos están conectados. Así siempre es. son al pie ahí fieles. Siempre están conectados ellos, firmes. Un saludo y un gran abrazo. Sí. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.
Y también que aquellos que están escuchando no tengan vergüenza y puedan enviar su mensaje, puedan decir qué están haciendo, o aquellos que están trabajando, hombres de trabajo, o quizás nos están escuchando desde el hospital también, Iris. Sí. Entonces, qué bueno que puedas enviar, que puedas reportarte, y así también luego cuando tenemos reuniones que puedas enviar tu mensaje, o si te animas a llamar luego, que puedas llamar. Así, bueno, le decimos entonces la línea telefónica de la iglesia, que es el 3704-260022. Así que vamos a estar esperando sus mensajes. Bueno, vamos a seguir entonces, Johnny. Seguimos. ¿Tenés un poco de noticia de deporte, Johnny? No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, vamos a hacer esperar entonces. El deporte se espera. Se espera. ¿Qué noticia tenés, Johnny? ¿Economía, tecnología? Una local Una de aquí local. en la ciudad Bueno. de Formosa. En pandemia se castraron a 2.850 animales en el SEMA. Ujú. Desde el Centro Municipal de Atención Animal, San Roque, se dedican muchas horas en el día para la atención de mascotas abandonadas y la implementación de proyectos para mejorar la vida de los animales. En ese sentido, se continuó trabajando con normalidad desde el inicio de la cuarentena. ¿Te diste cuenta, Iris, que desde la cuarentena como que todo se empezó a unir manos? Sí. Como eso de llevarle a tu perro al... La familia se unió más. Ah, todos exactamente. Empezaron a conocer más la familia. En comunicación con la mañana, Beatriz Segovia, directora de Zoonosis y Protección Animal de la Municipalidad, explicó cómo se trabaja en los distintos barrios de la ciudad y llamó... La ciudad de Formosa, ¿cierto? Sí, en la ciudad de Formosa, confirmamos. Bueno. Y llamó a la conciencia a quienes tienen mascotas y que sean bien protegidas en este difícil tiempo. En principio dijo que no se dejó trabajar para cuidar el equilibrio, no se dejó de trabajar para cuidar el equilibrio en la ciudad, teniendo en cuenta en esto también forma parte de la salud de la población. Al haber un animal enfermo, en la vía pública o en una casa, eso produce enfermedades también. Y por eso continuamos con nuestras tareas en esta pandemia. Así que siguen trabajando a full. Sí. Tenemos un poco de noticias nacionales. El presidente recibe a directivos de la empresa Syngenta. Esta empresa es una compañía multinacional que es productora de agroquímicos, de semillas, y se encuentra en la sede de Basilea, en Suiza. Bueno, Luisa. según se informó oficialmente, el encuentro se realizará a las 17, o sea, a las 5 de la tarde, en la residencia de Olivos. En el área de biotecnología, la empresa realiza investigaciones genómicas, que es la rama científica que aborda el estudio de genoma completo, o sea, todos los genes que se encuentran en un organismo. Entonces dice que en una compañía multinacional, básicamente productora de agroquímicos y semillas, tiene su sede en Basilea, Suiza, o sea que se extendió más aún todavía. Así es. Bueno, seguimos. ¿Te diste cuenta que tú tienes noticias nacionales e internacionales y yo Sí, provinciales? vos sos de los locales, de la provincia. Como todos concordamos. Bueno, Sindicato de Camioneros pidió que no exista escrache social a los choferes. El secretario general de la seccional Formosa del Sindicato de Camioneros, Sergio Recalde, afirmó que el gremio está colaborando con el cumplimiento de las medidas implementadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y se refirió a los afectados del contexto actual en la labor de los transportistas. Esta pandemia es algo nuevo que va en contra de nuestras costumbres y de nuestra forma de vida. Todos estamos restringidos, pero el ojo está puesto hoy sobre los camioneros
por ser la primera línea de abastecimiento. Tenemos la responsabilidad social de cumplir con las restricciones vigentes, dijo a la mañana. Estamos buscando que nuestra labor no sea estigmatizada. La actividad de larga distancia es la que más vapuleada está en el momento. En otras provincias, la sociedad prácticamente escracha a nuestros compañeros. Acá no se llegó a eso, pero queremos evitar el escrache social a los compañeros. Entonces, eso es verdad. Los camioneros están en la primera línea, ¿no? Sí. De transportar los alimentos a todo el país. Así que el sindicato de camioneros pidió que no exista escrache social a los choferes. Dice que aquí en la provincia todavía no, pero por eso avisó que no hagan escrache social, pero en las otras provincias ya hay. Bueno. Rosario volvió a amanecer cubierta de humo por las quemas ilegales en el delta del Paraná. Esto es un poco que la ciudad de Rosario está cubierta por persistentes nubes de humo provenientes de las quemas ilegales que registran en las islas del delta del Paraná. El cielo gris cubierto de humo, el resto de plumas de aves en las calles. Qué impresionante. Y los pastos de casas del barrio Tablada, situado en el centro rosarino, a la altura Boulevard 27 de febrero, son una postal desde las primeras horas de hoy, según reportaron vecinos de esa zona. Están ocurriendo quemas ilegales de pasturas por parte de los dueños o arrendatarios de campos en las islas entarrianas, situadas frente a Rosario, así como otras ciudades del sur santafesino, desde Timbués hasta Villa Constitución. Es motivo de conflicto planteado entre miles de ciudadanos y autoridades santafesinas que padecen las consecuencias. Entonces Rosario amanece todos los días lleno de nubes de humo por las quemas de pasturas. Muchas quemas. Sí, decía que se veían todas las plumas de las aves. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Bueno, vamos, ¿ya está? Sí, ya estamos. Vamos a un poco de deporte para Sí, todos. Bueno, deporte. Ya quería saber de deporte. Para todos aquellos amigos, aquellos hermanos, aquellos que están escuchando. Deporte. Y bueno, seguimos. A 15 años del debut de Messi en el seleccionado mayor, ilusión, ¿Quién es Messi? expulsión y desazón. ¿Quién es Messi? ¿Quién es Messi? Contame porque yo no sé nada de... Bueno, se llama Lionel Messi. Es un jugador argentino que vivía en Rosario, Santa Fe. Ah, mira, Justamente. justo estábamos hablando de Y Rosario. desde muy chico se fue a jugar a España, Ah. en el Fútbol Club Barcelona. Él tenía un problema de hormonas que no podía crecer, entonces aquí los clubes de acá no le podían asistir esa vacuna de crecimiento. Era muy cara, entonces el club de allá tiene dinero porque es Claro. un club muy grande, entonces le pagó y de ahí está. Necesito que me hasta paguen ahora. entonces esa vacuna. Bueno, el 17 de agosto, fue ayer, el 17 de agosto de 2005, Lionel Messi tuvo su primer partido en la selección mayor. Fue contra Hungría y esa noche en Budapest, Hungría en Europa, terminó con sabor agridulce para el joven rosarino, de 18 años. En esa época, en 2005 Tenía estaba hablando, 18 ¿cierto? años cuando debutó exactamente. ¿A los cuántos años empezó? ¿18? 18 años debutó. Ah, En la pero él a selección. los cuántos años comenzó a dedicarse al fútbol. Ay, de pequeñito. ¿De pequeñito? De ¿Pero pequeñito se cuándo comienza entró a los en 5 el- años. Él más o menos a los 12 años 12 años. ya estaba ya en el Barcelona. Es un crack. Apenas estuvo un minuto y medio en la cancha porque el juez lo expulsó por un manotazo. ¿Cómo es eso? Un manotazo, una Ah, falta. Una falta. Entonces le contame sacó. porque yo no sé Bueno, nada. te estoy explicando. Bueno, le sacó una tarjeta roja y su debut fue un sabor medio amargo. Bueno. Encima era re jovencito.
¿Tiene otra más de deporte? Sí. Lautaro Martínez. ¿Quién es ese? No, yo Bueno, no sé nada. de Claro, deporte. él es un ex jugador de Racing. De Racing. Que ahora está en Europa, juega en el Inter de Italia. Ah, mira. Entonces, bueno, igual aquellos que nos escuchan, aquellos futboleros, saben. Bueno, pero yo no sé Lautaro nada, así que- Martínez marcó 2 goles para la clasificación de Inter a la final. El equipo italiano venció por 5-0 a Shakhtar de Ucrania con 2 goles de Martínez, de Lautaro Martínez, 2 de Romeo Lukaku y 1 de Danilo. El próximo viernes entrenará por el título a Sevilla, en la ciudad alemana de Colonia. Así que Lautaro Martínez marcó 2 goles para la clasificación de Inter a la final. En esa parte juegan al fútbol, ¿eh? Sí, se juega. Se juega ya otra vez. En Europa se comenzó a jugar primero el fútbol y aquí ya va a volver. Yo Comenzaron los pensé que era entrenamientos. ¿En China o en Europa? ¿Dónde comenzó? Yo pensé que era en China. En Europa comenzó Europa. y creo que en China también. Bueno. Vamos a pasar un poco entonces a noticias internacionales, Johnny, y después seguimos con más de deporte. Así es, seguimos. Italia. Justo estábamos hablando de Italia. Por el aumento de casos, peligra la reapertura de las escuelas. O sea que no van a comenzar las clases. La edad promedio de los nuevos infectados de coronavirus bajó hasta los 35 años en el último mes en Italia y el gobierno admitió que corre riesgo la reapertura de clases el mes que viene si no disminuyen los contagios en el país. Si en los próximos días el número de contagios continúa creciendo, hay un problema serio que afrontar, planteó el asesor del Ministerio de Salud, Walter, en una entrevista que publicó en el diario Mensajero. La ministra de Educación, Lucia Azzolina, y el premier Giuseppe Conte habían anunciado a inicios de agosto la reapertura de las escuelas el 14 de septiembre. Luego de la pausa estival y en una fecha similar al inicio de clases de todos los ciclos lectivos. Con 35.400 víctimas de coronavirus hasta el momento, Italia endureció las medidas de control en aeropuertos y otros puntos de entradas al país para evitar la importación de nuevos casos del COVID-19 tras registrar un aumento de los contagios en las últimas semanas. En este marco, el Instituto Superior de Salud divulgó hoy su nuevo estudio en el que afirma que la edad promedio de los 8.857 nuevos contagios registrados entre el 15 de julio y el 15 de agosto se ubicó en los 35 años. Mientras tanto, los empresarios entretenimiento nocturno anunciaron que presentarán un recurso ante la justicia luego de la decisión del gobierno que prohíbe la apertura de discotecas en todo el país hasta el 7 de septiembre a causa del aumento de contagios entre jóvenes. Entonces, si en los próximos días el número de contagios continúa creciendo, hay un problema serio que afrontar en Italia. Eso dijo el asesor del Ministerio de Salud, Walter. O sea que no van a comenzar las clases si se sigue aumentando los contagios en Italia. En Italia. Aquí ya comenzó. Ya comenzó. Pasamos, Johnny, a otra noticia y luego vos seguís con el deporte. ¿Te parece? Dale. El B-Gaming entregó una importante donación a la Fundación Libella. La Fundación Libella, muy conocida. La empresa líder en soluciones tecnológicas del grupo Bolding donó 500.000 pesos a la Fundación Libella. Qué bueno esto en estos tiempos de pandemia, que puedan donar a estas fundaciones. Así es. Que viene trabajando en el marco del programa de Formosa Resiliente y para fortalecer la salud mental en tiempos de COVID-19. Exactamente, eso es lo que está necesitando la gente. Otras 5 provincias resultaron beneficiadas por estos aportes, o sea, por la donación. B-Gaming es una empresa de servicios tecnológicos, asimismo, dedicada a la captación, transporte y procesamiento de grandes volúmenes de información.
Cuenta con 8 centros de cómputos, sistema de control, laboratorio y servicio técnico de campo con logística propia. Trabajo bajo los últimos estándares de calidad, contando con 3 certificaciones. Su sede central está en Cava. En el contexto de la pandemia, viene concretando diferentes acciones solidarias en toda la provincia. Ya cuando empezó el tema de la pandemia, esta empresa comenzó a donar a las fundaciones. Donó a Formosa, a Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. ¿Una empresa nacional? Sí, obvio. Empresa nacional. Sí, una empresa nacional. A varias provincias. Sí, a varias provincias. Bueno, con más de 85 años de trayectoria, bastante. Debe ser una empresa que ya vino de allá de los abuelos. Sí. Brinda una gran variedad de soluciones integrales en tecnología de servicios transnacionales, comunicaciones e internet. Y captura y procesamiento para sistemas inteligentes de tránsito hasta servicios innovadores. Se dedica mucho a la tecnología esta empresa. Qué bueno, entonces. Pandemia y solidaridad, entonces tenemos en Formosa una de las 6 provincias beneficiadas por estos aportes. Formosa fue una de las provincias beneficiadas. ¿A 6 provincias beneficiadas? Sí, 6 Entró provincias. Formosa en una de ellas. Entró Formosa, qué bueno. Bueno, seguimos con más deportes, señoras y señores. A un mes de volver a jugar por la Libertadores, en Boca se entrenó Soldano y llegará Cardona. Cardona. ¿Un jugador de dónde? colombiano Ah, mira vos. que ya estaba en Boca. Bueno, Estaba en Boca y ¿cómo y se fue. se fue? Para. No. El delantero, que era una de las prioridades de renovación del DT Miguel Ángel Russo, se sumó hoy a la práctica y el club logró un encuentro verbal con el Xolos de Tijuana para el regreso de Edwin Cardona. Edwin Cardona está en Edwin. ¿Cómo? Edwin. Ah, Edwin Cardona. Sí, bueno, es un jugador colombiano que ya estaba en Boca, luego se fue a México, en el Club de México, y ya va a volver. A un mes de que produzca la vuelta de Boca para jugar la Libertadores ante Libertad en Asunción, un equipo de Paraguay, el delantero Franco Soldano se sumó hoy a las prácticas en el centro de entrenamiento del Ceneice, mientras ya hay un acuerdo verbal con el Xolos de Tijuana para el regreso de Edwin Cardona. Edwin Cardona. Está bueno. Soldano, de 25 años, quien era una de las prioridades de renovación del entrenador Miguel Russo, firmó el viernes pasado su contrato a préstamo por 1 año tras el encuentro con el Olympiacos de Grecia. ¿Cómo es eso? ¿Que firmó un acuerdo? Firmó para Boca. Se sigue quedando en Boca el delantero de 25 años, Soldano, para jugar la Libertadores. ¿Tenés más? ¿O eso, Eso nomás. ¿Eso no hay más? Seguimos Entonces. En la mesa contra el hambre se analizará la calidad nutricional y la producción de alimentos. El Consejo Federal Argentina contra el Hambre volverá a reunirse hoy para evaluar propuestas que garanticen el acceso a la producción de alimentos y una dieta con calidad nutricional de los sectores vulnerables del país, con eje en el impacto de la pandemia sobre la niñez. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sostuvo hoy que en la reunión que se mantendrá hoy, el Consejo Federal Argentina contra el Hambre se analizará el tema de la calidad nutricional y la producción de alimentos. Dijo este ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo: vamos a revisar el estado de situación y analizar lo que se ha hecho en este tiempo. Además, ver el tema de la calidad nutricional y cómo mejorarla. En el tercer lugar, el tema de la producción de alimentos. Mediante una videoconferencia, el Consejo Federal Argentina contra el Hambre volverá a reunirse hoy para evaluar propuestas que garanticen el acceso a la producción de alimentos y a una dieta con calidad nutricional de los sectores vulnerables del país,
con eje en el impacto de la pandemia sobre la niñez. Encabezada por Arroyo, el encuentro se realizará a las 14, o sea, a las 2 de la tarde, por videoconferencia, que participarán la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y referentes de la sociedad civil. El eje central es el plan Potenciar Trabajo y una de las líneas es la producción de alimentos, con lo que vamos a crear condiciones de trabajo que tengan que ver con la agricultura familiar y pequeños productores. O sea, lo que van a hacer es que esas familias que de los sectores vulnerables le van a brindar... ¿Estás escuchando, Dionisio? ¿Sí? Bueno. Yo te estoy contando y quiero que vos me escuches. Sí, te escucho, te estoy escuchando. Bueno, el ministro... perdón. El ministro de Desarrollo Social, que se llama Daniel Arroyo, va a brindar entonces a esas familias vulnerables del país de la Argentina, sería productos, alimentos y más que nada semillas para que ellos puedan sembrar en sus casas y así ellos puedan tener sus alimentos. Qué bueno esto, ¿no? Buenísimo. Dice, está entre paréntesis, así que debe ser muy importante, lo vamos a leer. Dice que en la Argentina demostramos capacidad para cubrir en medio de la crisis las necesidades alimentarias de 11 millones de personas. O sea que la Argentina puede cubrir las necesidades de 11 millones de personas. Según lo dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Así es. Va economía. Bueno, concretando la información del regreso de Boca a la Libertadores, Cardona, de 27 años, que en su primer paso por Boca jugó 26 partidos y convirtió 11 goles. Se mostró en las redes sociales en muy buena condición física. Cuando llegue a Buenos Aires tendrá que estar en aislamiento obligatorio por 15 días, como marca el protocolo, claro, antes la pandemia del COVID-19. En tanto, Boca sigue en la espera de que la MLS, es la Liga de Estados Unidos, autorice la venta de Manuel Reynoso al Minnesota por $5.200.000 por el 80% de su ficha. Sería $5.200.000 sería el 80% de su fichaje. Claro. ¿Entendés? Sí. No, eso sí entiendo. Claro, ese es el número, pues. Eso entiendo. Lo otro no entendí nada. Hasta ahora el DT ruso solo pidió del plantel campeón al zaguero paraguayo Junior Alonso, que se fue al Atlético Mineiro, y el arquero suplente Marcos Díaz, a quien no se le renovó su contrato. Así que el equipo será el campeón, o sea, los mismos jugadores que estaban anteriormente. Claro, lo que estaban ya. Exacto. Sí, bueno. Vamos a un poco más de economía. Dice que desde la Capimef rechazaron subas entre el 7% y el 10% en alimentos. El presidente de la Comisión de Supermercados de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, o sea, las pymes, detalló que los comercios locales están siendo notificados por parte de sus proveedores de incrementos en los precios. En los productos como... En los productos como fiambres, galletitas y otros productos alimenticios que se ubican entre el 7 y un 10% que comenzaron a regir a partir de ayer. No obstante, aclaró que numerosos negocios minoristas decidieron no aceptar esos artículos sin sus góndolas, hasta que exista un acuerdo entre la nación y aquellos fabricantes que están impulsando los mencionados aumentos, o sea, hasta que exista un acuerdo entre los proveedores y la nación. En este sentido, se recordó que en Formosa, aquellos negocios locales que vendan productos a valores mayores a los informados en la declaración jurada efectuada ante la Subsecretaría de Defensa, el comisario usuario de la provincia
reciben diversas sanciones. Las empresas están pasando sus listas de precios a los diferentes comercios. O sea, los proveedores están pasando la lista de precios a los supermercados, o sea, a las pymes, a los pequeños mercados y a los medianos. En el que quieren comprar y el que no quiere comprar no lo hace. Al no poder modificar los precios hasta el 31 de agosto por los valores declarados, dice que la decisión fue no comprar. Tienen un abastecimiento que permite llegar medianamente hasta fin de mes. O sea, los productos que ellos tienen le va a permitir llegar hasta fin de mes. Desde esos días la situación se puede complicar a su vez cuando una marca empieza a aumentar sus productos, luego los demás firmas empiezan a hacer lo mismo. Entonces, decía la noticia que desde el CAMIMEF rechazaron las subas. O sea, el CAMIMEF son empresas pequeñas y medianas de la provincia de Formosa que no quisieron comprar los productos de esos proveedores que supuestamente los precios eran muy altos. Así que bueno, vamos a ver. Dicen que las mercaderías que tienen ahora llegan hasta fin de mes. Lo van a tener hasta fin de mes para seguir vendiendo. Pero luego no sé qué van a hacer. Bueno, seguimos. Una noticia más y luego... Seguimos y luego pasamos a la hora de la reflexión. Así que hay palabra de Dios para este día, hay palabra de Dios en esta mañana. Y bueno, es lo más importante, ¿no? La palabra de Dios que nos edifica. Mi mejor parte del programa es la reflexión. La reflexión, ¿no? Qué bueno también es que podamos escuchar las noticias, sí, pero que podamos aferrarnos a sus promesas, sí, a la palabra de Dios. Bueno, seguimos con una noticia más. Paraguayos que se encontraban varados en Buenos Aires retornaron a su país. Clorinda, desde Clorinda, escoltado por la Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia de Formosa, ingresaron este lunes a la jurisdicción de Clorinda un total de 3 colectivos transportando a 110 ciudadanos paraguayos que solicitaron a la Cancillería de su país retornar por encontrarse varados y ya sin perspectivas de una solución laboral en Buenos Aires a raíz del impacto de la pandemia del COVID-19. Bueno, esa era la noticia. Había paraguayos en Buenos Aires. Había paraguayos en Buenos Aires. Entonces ahora ya están allí en su pago. Allá están en su lugar. En su lugar. Bueno, querida audiencia, querido oyente que estás allí del otro lado escuchándonos, vamos a ir a una pequeña pausa y ya vamos a volver. Viene la mejor parte. Viene la mejor parte, así que no te desprendas de allí, quédate ahí porque en minutito vamos a volver con la reflexión del día. Me diste libertad, mis ojos tú abriste a la... Ya estamos aquí de vuelta, hemos vuelto. Volvimos, ya son las 10:15 de la mañana aquí desde la ciudad de Palo Santo. Le estamos hablando a toda la querida audiencia, provincia de Formosa, y venimos a traer palabra de Dios. Hoy vamos a compartir una de las reflexiones que fue del viernes, fue dado por nuestro pastor. No, el viernes. Este es el viernes, mañana es el domingo. Del viernes hablaba de una palabra muy pero muy poderosa de permanecer en la presencia de Dios. Que hay maneras de podas cuando tenemos una vida de búsqueda para saber nuestra identidad. Vamos a ir entonces para comenzar este momento de reflexión. Ahí está, viernes 14. Viernes 14 de agosto fue la reflexión que el día de hoy vamos a compartir. Dice la Biblia en San Juan capítulo 15, en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleves más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecemos en Dios.
yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice la palabra de Dios que debemos permanecer en él, no podemos estar separados de él, porque una vez que estemos separados de él, no podemos llevar frutos. Cuando esto nos quiere llevar a que cuando tenemos una vida de búsqueda, una vida constantemente de doblegación, nuestro corazón se doblega delante del Señor, es allí donde podemos encontrar y saber cuál es nuestra identidad. Es la única manera en donde podemos encontrar nuestra identidad, es buscando al Señor. Dice que si nosotros estamos unidos a la vid, vamos a llevar muchos frutos. El que da fruto, el Señor lo limpia para que a los demás aún dé frutos. Pero dice también la Biblia en Éxodo capítulo 32. Así es, Siri. Como decías, de este capítulo, de este versículo de San Juan 15, allí parte todo, ¿no? Sí, allí que podamos parte todo. estar unidos a Jesús. Eso es, en síntesis, parafraseando, o sea, en síntesis, sí, de lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que estar junto a Jesús. Y entonces les hablaremos de que junto a Jesús, ¿dónde podemos estar junto a Jesús o junto en la presencia de Dios? ¿Dónde podemos estar? Bueno, allí dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 32, en el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas, y traerlos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ello un becerro, y luego así cuenta la palabra más adelante. Esta palabra estaba hablando de... Vamos entrando en el tema, Johnny, de lo que queremos hablar hoy. Que debemos subir al monte para buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Allí podemos ver que en la antigüedad había muchos hombres. También, perdón. Sí. También, como decía allí con respecto al pasaje de San Juan 15, que allí en el monte podremos dar fruto. Allí en el monte podremos dar frutos y ser felices también. Sí, allí en la antigüedad, el Señor los llevaba a un lugar apartado, como podemos ver. En este caso era en el monte, allí en la altura donde podían estar solo el Señor, y en este caso era Moisés En el monte y Sinaí. el Señor. Sí. De arriba decía nuestro pastor que se pueden observar muchas cosas. De allí arriba, estando allí arriba, se pueden observar muchas cosas que quizás que si estamos aquí abajo no podemos ver. No. Somos como un pollo que está comiendo. Así mismo, no podemos ver. Entonces, subiendo allí al monte en las alturas, tenemos paz. Tenemos paz. No hay ruidos, ¿no? Ruidos de camiones, ruido de... No está el vecino. De nada, de la gallina del vecino. Bueno, entonces allí arriba donde encontramos esa tranquilidad, esa paz y ese encuentro con el Señor. Dice que el Señor lo que quiere hacer es llevarnos a un lugar donde estemos con Él, un lugar lejos, arriba, como fue en el caso de Moisés. Así es. Y también con Jesús, porque Jesús, antes de ser crucificado, Él fue en el Getsemaní, fue donde Él estuvo solo allí en el monte buscando la presencia del Señor. Johnny, no sé si vos tenés Colosenses 3:1, si lo podés leer. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo,
si vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí podemos ver que la palabra dice que buscando las cosas de arriba, debemos buscar al Señor, o sea, las cosas de arriba. Podemos ver que el Señor llamó a Moisés a que salga del bullicio, a que salga de eso que era ruido y todo eso, Exacto. y lo llamó al monte de Sinaí. Necesitamos subir al monte para estar con Él, para buscar a Él, para encontrar la presencia de Dios. Pero aquí vamos a comenzar un poco a desarrollar este tema en la reflexión del día, que hay dos montes, Johnny. Claramente, y también primero para todos los que nos escuchan, para todos aquellos que más o menos entienden o quizás por primera vez nos están escuchando y no saben qué es ir al monte, quizás un monte así físico, aquí esta tierra, el monte de Dios, pero también habla específicamente de un monte que es preparar el lugar en tu habitación, en el baño, en el lugar que estés, pero preparar un lugar para buscarle a Dios. Entonces la Biblia aquí lo que nos habla es de ese monte, de poder apartar, de poder, cuando dice subir al monte, es de poder ir a encerrarte, porque la palabra dice cerrar la puerta de tu habitación, ora al Padre que te ve en lo secreto y Él te lo recompensará en público. Entonces ese es el monte del que la Biblia nos habla, ¿no? Ayer estaba hablando cuando hace aquí referencia al monte, significa ir a buscar a Dios, ir a buscar la presencia de Dios. No se está hablando de un monte físico, no significa, bueno, claro, también es muy lindo ir a orar al monte, la verdad que es muy lindo. Pero bueno, queremos hablarte de uno de los montes que es la oración. Este habla en Lucas capítulo 6. ¿No tenés Lucas capítulo 6? 6 versículos 12. Bueno, aquí ya lo encontré. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno. Sí. Y todo ya eso era conocemos para la historia. aclarar nomás. Aquí podemos ver que Jesús, para tomar una decisión importante. Para tomar una decisión importante, ¿qué fue lo que hizo? Él fue a buscar al Señor al monte, fue a orar y pasó toda la noche, dice la Biblia, orando al Señor. Y al otro día, cuando él ya tuvo la revelación del Señor, cuando el Espíritu Santo le dijo qué debía hacer, fue allí donde él escogió a sus 12 discípulos. Bueno, y también dice Iris en Lucas 9:28. Como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Sí, podemos ver que si hablamos con Dios las cosas pueden cambiar muchas veces. Claro. Pueden cambiar si buscamos a Dios. Podemos ir por el camino correcto, que es lo importante, buscar a Dios para seguir el camino correcto y no desviarnos de allí. Decía también ahí Lucas 9:28, que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios en oración, en adoración, en alabanza, como hablábamos ayer en el programa de jóvenes, dentro de nuestro comienza a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está dentro nuestro y Él es el que... decía también ahí que la apariencia del rostro de Jesús cambió. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Resplandecía. Y el de Moisés también, cuando él bajaba del monte del Sinaí, podemos ver en la persona, se ve que el Espíritu Santo está con él. Yo creo que una de las cosas muy importantes, si no tenemos al Espíritu Santo no podemos caminar. Si Él no va con nosotros, si no buscamos al Señor, es imposible vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir en gozo y hacer por supuesto la voluntad del Señor si no buscamos a Él. Una persona que tiene un encuentro con Dios cuando sale de allí, o sea, cuando estás allí en tu habitación, en el baño, en donde sea, en la cocina, atrás de tu casa, donde sea, buscando al Señor, y cuando verdaderamente estás allí orando y tenés un encuentro con el Señor y salís de allí, dice que sos otra persona revestida de la gloria y luz del Espíritu Santo.
una de las cosas muy importantes, salís de allí revestida de la presencia de Dios, revestida de esa luz, de esa gloria del Espíritu Santo. Qué importante eso, ¿no? Te vamos a hablar también de otro monte muy importante que está en Génesis 22. Génesis 22, 5. Qué importante, ¿no? Que es subir al monte y buscar a Dios. Estamos hablando aquí del monte de la oración, ¿no? Como Jesús subió, como Moisés subió. Y cuando ellos entraban en ese lugar, cuando bajaban, para tomar decisiones, ¿no? Quizás tú tengas que tomar decisiones en esta semana, en este día. Qué bueno que antes de tomar esas decisiones que puedas ir al monte, que puedas cerrar tu habitación y buscar a tu Padre, buscar a Dios allí y presentarle todas tus cargas, presentarle todos tus anhelos, tus sueños, y Él te dará la respuesta. Sí, dice la Biblia en Génesis capítulo 22, en el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para los holocaustos, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí está hablando la palabra del monte de adoración. ¿Por qué? Porque Abraham, como sabemos, lo que conocemos la palabra, que lo que iba a hacer era sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios fue quien le pidió que llevara a su hijo allí en el monte y que sacrificara a Isaac. Podemos ver también ahí la obediencia que tuvo, claro. La obediencia que tuvo Abraham. Bueno, entonces, él subió con su hijo y le dijo, vamos a ir a adorar. Entonces, Abraham no cuestionó nada, él fue a adorar a Dios. Fue al monte de la adoración. Él subió con un corazón de un adorador. Exactamente, podemos, como ayer hablábamos de la alabanza y la adoración. Yo tengo aquí más o menos el concepto de adoración. Qué bueno que es poder ir con este corazón. Un corazón de un adorador. Adoración, expresar reverencia, tener un sentimiento de admiración, inclinarnos ante Él, estimar, dar lugar a Él. Entonces esto es la adoración que tuvo Abraham. Estimar más de Él, que Él sea el que le guíe, que Él sea su refugio, que Él sea su confianza. Entonces esa es la adoración, ese es el monte de adoración en el que debemos entrar, en el monte de esa adoración, de rendirnos delante de Él, de decirle, Señor, yo no puedo más. Sin ti no voy a poder seguir este día, esta semana, pero si tú vienes, tú cambias todo, porque cuando encuentres al Señor allí en el monte de la oración y en el monte de la adoración, como la Biblia misma nos dice, y la Biblia no miente, entonces cambia todo. Así que qué bueno que puedas subir a esos montes. Sí, podemos ver también que él subió con un corazón de adorador y no de amargura, no de rencor, porque el Señor le pedía que él sacrificara a su hijo, sino con ese corazón de adorador, de dejarlo todo al Señor. Dice también la palabra en el libro de Job, y con esto ya vamos a ir terminando, Job capítulo 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La palabra dice que él había perdido todo, pero él permaneció en Dios, esa confianza que él tenía en Dios, y aún así dice que él se postró, rasó su cabeza, se puso vestiduras, y allí se postró en tierra y adoró a Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Aún en esos tiempos difíciles que quizás estemos pasando, yo creo que allí, en ese momento difícil, es donde vemos el verdadero corazón del adorador. Exactamente. Allí es donde vemos. La historia todos sabemos, bueno, lo que los lectores bíblicos de Job, todos sabemos que él pasó un sufrimiento por justo, ¿no? Entonces allí podemos ver que aún siendo perfectos delante de Dios, tenemos que pasar por el sufrimiento para poder edificarnos, para que nuestra confianza pueda ser probada y aún valga más, dice la palabra, que el oro. Sí. Entonces, qué bueno que podamos subir
al monte de la oración, al monte de la oración, con ese corazón entregado delante de Él. Sí, Johnny, en Habacuc 3:17 dice así la Biblia: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué poderosa declaración es esta la palabra, aunque no tenga nada. Aunque, como decía acá la palabra, las ovejas sean quitadas, la vid no dé fruto, esté todo seco, aún así yo me alegraré en Jehová, con todo me gozaré en Él. Y la última palabra que queremos compartir está en Mateo 26, capítulo 38, dice así: entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí podemos saber que Jesús hizo la voluntad del Padre. Yo creo que allí también está el corazón de un adorador. En la obediencia. En la obediencia, en hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Exacto, obedecer es una actitud de adoración hacia Dios. Y bueno, ya estamos en la hora. Y bueno, lo último, te quiero decir es que el Espíritu Santo quiere llevarte a tener encuentros con Él. Así mismo. Bueno, entonces queremos invitarte a que puedas ir a ese monte de oración, que puedas estar allí cerrada la puerta de tu habitación, en el baño, en la cocina, en el living, donde sea, buscar al Señor y tener ese encuentro con el Señor, porque cuando tú tengas el encuentro con Dios es allí donde vas a encontrar respuestas a quizás situaciones que hoy estás pasando y no sabes. Y también te queremos invitar a que puedas ser ese adorador que el Señor está buscando. Aún en esos tiempos difíciles, en la tribulación, podemos ver que un hombre justo aquí, conocido como Job, era un hombre justo, pero aún así Dios le estaba probando, y allí fue donde se vio el corazón de un adorador. Él rasgó su corazón, rasgó sus vestidos delante del Señor, postró su rostro, dobló sus rodillas y esperando la respuesta del Señor, y siempre buscando hacer la voluntad del Señor. Así que te damos muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos discipulados a las 20:30 de la noche. Así que online. Conéctate. Así mismo. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, miércoles nos vamos a encontrar. Y que tengas un bendecido día y gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Comunicate con nosotros al 370 42 60 022.